Bueno, en medio de la discusión sobre cómo fortalecer la lucha contra el crimen organizado y mejorar, obviamente, la eficacia de la fiscalización financiera, ha resurgido en Chile el debate sobre una posible modificación al secreto bancario. Al centro de la polémica, obviamente, está el equilibrio entre la eficacia institucional, si tenemos hoy día suficiente robustez en las instituciones para poder llevar adelante esta implementación, y el resguardo también de las libertades de las personas, ¿no es cierto? Y su información privada. Hay que buscar herramientas más ágiles, no cabe ninguna duda. Queremos hablar sobre este tema hoy día con el fiscal de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, Juan Esteban Laval. ¿Cómo estás, Juan Esteban? Muchas gracias por acompañarnos. Hola, Catalina, Patricio, feliz de estar acá. Gracias por acompañarnos hoy día. La primera como mirada o desde una sola vereda de esta discusión, porque hay que exponer los dos puntos de vista, ¿por qué es importante hoy día mantener el secreto bancario bajo control judicial y que no dependa de una administración o de una decisión administrativa? Mira, esto es una discusión muy antigua. Tal como tú lo mencionabas al comienzo, por un lado está el derecho o la pretensión que tiene cualquier persona a su intimidad. Y por eso nuestra misma Constitución reconoce el derecho a la intimidad y a la vida privada de las personas. Y por otro lado, también, y mirándolo desde el punto de vista que tú mencionabas de la persecución del crimen organizado, también está el interés del Estado de poder detectar una organización criminal, de poder determinar cuáles son los mecanismos que utilizan para lavar activos y la manera que disponen de estos dineros mal habidos. Claro. Entonces, en esta permanente tensión que hay entre una persona que quiere el respeto de su intimidad y, por otro lado, la pretensión que tiene el Estado de poder acceder a determinado tipo de información, bueno, nuestro ordenamiento jurídico, y en general en el mundo también es así, define de qué manera se accede a esa información. Y en el caso de Chile, nuestro ordenamiento jurídico lo que hace es definir que sea un tercero imparcial, que es un juez, el que define si que se puede o no acceder a esa información. ¿Y funciona hoy día? Bueno, si uno revisa el caso particular que tú mencionabas, Catalina, que es este proyecto de ley que se está discutiendo en el Congreso actualmente, que es un proyecto de ley que crea un subsistema de inteligencia económica, se presentaron en una primera etapa, se presentaron unas modificaciones legales respecto de las facultades que tiene la Unidad de Análisis Financiero y la Comisión del Mercado Financiero para acceder a información sujeta a secreto bancario. Ahora, esta es una idea bien similar que ya se rechazó en el Senado. Se rechazó en el Senado en primer trámite, pasó a la Cámara de Diputados el segundo trámite, y el gobierno, lo que hizo el Ejecutivo fue presentar indicaciones para reponer esta idea de que tanto la Unidad de Análisis Financiero como la Comisión de Mercado Financiero pudieran acceder a información sujeta a secreto bancario sin la intervención de un juez, que en este caso es de un ministro de la Corte de Apelación. Es una decisión administrativa. Exactamente. O sea, en el caso de la Unidad de Análisis Financiero, lo que se quiere es que sea el director de la Unidad de Análisis Financiero, previo requerimiento de un jefe de la División de Análisis Financiero, el que pueda acceder a la información sujeta a secreto que está en los bancos. Y en el caso de la CMF, lo que se quiere es que el fiscal de la unidad de investigación, previa autorización del Consejo de la Comisión, pueda solicitarle a un banco que le entregue la información que está sujeta a secreto. Ahora, si uno revisa la historia, en el caso de la CMF, que tiene 7 años de existencia, esta facultad la ha ejercido 11 veces, y en el caso de la Unidad de Análisis Financiero, que tiene 18 años de existencia, con esta facultad la ha ejercido 62 veces. De acuerdo con la información que yo tengo, en ninguna de esas solicitudes, alguna vez un ministro de Corte ha rechazado la solicitud que se le ha hecho por parte de alguna de estas dos instituciones. Ya, a ver, o sea, lo que entiendo que dices es que entonces funciona, que hay un mecanismo hoy día que se ha solicitado 60 y tantas veces y 20 veces y que siempre se le ha dado. ¿Por qué entonces querría el gobierno? O sea, acá lo que queremos es seguir la plata, ¿verdad? Seguir la plata del narco, la ruta del dinero. La ruta del dinero. ¿Por qué querrían entonces cambiar el mecanismo si es que funciona? A ver, yo creo que, o sea, yo creo que es una visión de que para hacer el procedimiento más expedito, tienen que eliminarse, lo que se quiere es suprimir algunas etapas. Y ahí nuevamente es lo que te comentaba al principio, es
quien decide si que corresponde o no entregar esa información a un organismo del Estado. Yo, o sea, al menos mi visión, yo creo que la intervención de un juez finalmente opera como un seguro. Opera como un seguro tanto para la persona, más que un filtro. Yo creo que opera como un seguro para la persona dueña de la información, en el sentido de que hay un tercero que decide si que corresponde o no que le entreguen mi información. Y por el lado del organismo del Estado, también opera como un seguro, en el sentido de que cuando este organismo del Estado solicita la información, sea un tercero que califique si que el organismo del Estado está actuando dentro de sus facultades. Ahora, ¿qué riesgos concretos ven ustedes en esta modificación, si es que se aprueba? Mira, a ver, primero que nada, el secreto bancario es una institución que no protege a los bancos. A los bancos lo que le corresponde es cumplir la ley. Y por lo tanto, sea que sea un ministro de corte el que lo autorice, o sea, si no existe un ministro de corte y es una institución el que la exige, y si la ley así lo dice, al banco lo que le corresponde es entregar la información. Y además, puedo decir también, o sea, en el caso de los bancos, el compromiso que existe por facilitar el acceso a la información, de cooperar con el Ministerio Público en la persecución de organizaciones criminales, es un compromiso absoluto. O sea, esto quedó, mira, demostrado la semana pasada, o hace 2 semanas, cuando se hizo público el desbaratamiento del brazo financiero del Tren de Aragua. El mismo fiscal nacional destacó la cooperación por parte de la Asociación de Bancos, de los bancos privados y además del Banco del Estado en la acción que se tomó, que fue bloquear entre las 4 y 6 de la mañana del 24 de junio, bloquear 252 cuentas, creo que eran, que estaban vinculadas con personas que realizaban operaciones financieras relacionadas con el Tren de Aragua. Entonces, de parte nuestra, no hay un tema, no hay un problema, sino que a los bancos lo que les corresponde es cumplir con la ley y además y dentro de este mismo marco jurídico, nosotros le prestamos una gran cooperación a la Fiscalía Nacional para perseguir a este tipo de organizaciones criminales. Y ahora, en cuanto a cuál es el riesgo que se puede presentar, es lo que les comentaba al comienzo, que es esta tensión permanente entre el derecho de una persona a la privacidad y, por otro lado, el derecho que tiene también el Estado, en el caso de organizaciones criminales, perseguirlas. Conversamos con Juan Esteban Laval, fiscal de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras. Estaba pensando lo mismo, ¿por qué los bancos se hacen parte de este debate? O sea, entiendo que son los que tienen como la atribución de mantener en secreto la información de sus clientes, pero si eso cambiara, ¿afectaría en algo el funcionamiento del banco? En nada. O sea, a los bancos lo único que les interesa es que exista claridad respecto de la entrega de la información. ¿Por qué les digo esto? Porque han habido otras modificaciones legales. Por ejemplo, el año pasado hubo una ley que se llama la Ley sobre Cumplimiento Tributario y que se modificó el acceso a la información a la información tributaria de todos los contribuyentes por parte del Servicio de Impuestos Internos. Entonces, en el inicio de esta discusión legal, habían algunas palabras en la ley, en este proyecto de ley, que eran ambiguas. Entonces, por ejemplo, se proponía que el banco debía calificar la suficiencia de los antecedentes que le entregara el Servicio de Impuestos Internos. Entonces, el problema cuando hay palabras ambiguas o indeterminadas es que el banco tiene que calificar. O sea, ustedes necesitan claridad. No es que estén a favor o en contra de que la información sea más pública o menos pública. Eso ya es una discusión casi como ciudadano de los derechos constitucionales, pero no como bancos. Eso es una discusión que al final se da como en todo país democrático, se da en el Congreso. Y será el Congreso el que decida cuál es el marco regulatorio en esta materia y al banco, además como una entidad tremendamente regulada, lo que le corresponde es obedecer la ley y cumplir con las resoluciones judiciales. O sea, si hay una resolución judicial que dice que el banco tiene que entregar la información de determinada persona
a una institución, a una entidad del Estado, el banco tiene que cumplir con la ley. El banco no puede dejar de cumplir la ley porque se incurre en un desacato. Entonces, lo que te decía antes de la importancia que exista claridad, ¿cuál es el problema ahí? Es porque si por ejemplo un banco tiene que calificar un antecedente, corre dos riesgos. Por un lado del cliente, que el cliente podría decir, mire señor, usted calificó mal estos antecedentes, por lo tanto yo lo demando. Y por otro lado, si es que si el banco no entrega los antecedentes porque calificó de una determinada manera esos antecedentes, el Estado podría también demandar al banco o el Servicio de Impuesto Interno, en el caso que estábamos hablando, porque no cumplió con la ley, cuando en realidad lo que hace la ley en ese caso era entregarle una facultad al banco para un ámbito de discrecionalidad, se puede decir. Entonces, lo que a nosotros siempre nos ha interesado es que la ley sea muy clara en cuanto al hecho de tener que cumplir o no con la entrega de información. Bien. Bien, una última pregunta que me queda como la duda, si es que en Chile estamos más o menos en sintonía con lo que están haciendo países de la región a propósito de lo mismo. No sé si nos podemos comparar con algunos. Que tengan además los mismos problemas de seguridad que tenemos nosotros. Exacto. Mira, en el mundo hay todo tipo de sistemas. Hay países que son más flexibles, otros países que son más estrictos. Yo lo que les puedo comentar es que, por ejemplo, existe una organización que es una organización internacional que la sigla es GAFILAT, que es un Grupo de Acción Financiera Internacional, que es una organización que está detrás de la persecución del crimen organizado, del lavado activo, del financiamiento del terrorismo. Y en el año 2000 hizo una evaluación de Chile, por ejemplo, en el año 2010, y dijo que Chile presentaba una situación de lentitud en la entrega de información a las entidades públicas para la persecución de ese tipo de delitos. Posteriormente a eso, hubo varias modificaciones legales en el caso de la UAF, que se le entregó la facultad de poder perseguir, de poder solicitar información sujeta a secreto, con la intervención del ministro de Corte. Después se creó la Comisión para el Mercado Financiero, que también se le entregó esta facultad al fiscal de la unidad de investigación, previo también a autorización del ministro de Corte. Y después, en el año 2021, este mismo organismo internacional volvió a evaluar a Chile y estableció que Chile cumplía de 1 a 10, estaba en el número 9. Uh-huh. Ya, ahora, siempre hay, por supuesto, instancias de mejora, de perfeccionamiento, y nosotros como asociación, nuestro rol siempre ha sido contribuir en el desarrollo de buenas políticas públicas, en apoyar a los organismos públicos, tanto al Ministerio Público como a la Unidad de Análisis Financiero, y obviamente nuestro objetivo es desbaratar organizaciones criminales, porque obviamente a ningún banco le interesa tener como cliente a un delincuente. Lógico. ¿Se ha logrado controlar los fraudes, que han sido un temazo? No sé, cuesta como $400 millones al año, creo que la industria. Bueno, ese es un tema largo. Bueno, llevamos más o menos como 3, 4, más desde la modificación del año 2020 de la ley de fraude. En un momento fue crítico cuando, más o menos creo que fue en marzo del año 2024, se llegó a que los bancos tuvieran que reembolsar a clientes que desconocían operaciones un monto cercano a los $80 millones. Después se modificó la ley, esos montos bajaron, también bajaron el número de operaciones desconocidas por parte de los clientes, pero al final, en resumen, eso es una ley, es una mala ley. ¿Cuánto está costando eso a la industria? Actualmente creo que son más o menos como cerca de $20 millones mensualmente que tiene que reembolsar. Más o menos, creo que esa es la cifra. Bien. Pero obviamente que bajó, pero en resumen es una mala ley porque tiene un estándar de responsabilidad que es prácticamente imposible de cumplir, y además tiene dos problemas. Uno, que se produce, que obliga a los bancos,
cuando un cliente desconoce una operación y el banco tiene antecedentes de que, que por parte del cliente actuó con excesiva negligencia, el banco puede ahora no devolver de inmediato la plata, pero además está obligado a demandar. A demandar, sí. Eso es muy complejo, fuerte, es sí. muy fuerte porque la relación cliente-banco es una relación de confianza. Sí. Y es muy complejo para un banco tener que demandar. Bien. Y además, déjame decirte una sola cosa más, además hay otro problema que esta ley prohíbe a los bancos o a los emisores de tarjeta poder ofrecer seguros. Y muchas veces una persona puede equivocarse, como cuando tú vas manejando por una calle, te distraes y chocas y opera un seguro y te protege. Y aquí no existe el seguro. Entonces hay muchos casos en que una persona, por un caso no de que trató de engañar al banco, sino que fue desprolijo, fue descuidado en un momento específico, en ese caso podría perfectamente operar el seguro y tener que evitar que el banco tenga que demandar a la persona. Muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros, Juan Esteban Laval, fiscal de la Asociación de Bancos.